Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de este antihéroe del que estábamos esperando su regreso. Así es, estoy hablando de Daredevil, quien está nuevamente con nosotros y por lo cual vamos a hacer un pequeño análisis psicoanalítico sobre su personalidad y muy interesante también sobre la personalidad de uno de sus mayores enemigos, que en este caso será Kingpin. Bueno, ya saben, les dejo el mensaje más importante de este video y es: no se autodiagnostiquen. Esto solamente es como entretenimiento y además es para explicar algunos conceptos psicoanalíticos, no para describir a alguien de la vida real, por lo cual estamos utilizando personajes que no son reales, personajes que vienen de cómics, de series, etcétera, por lo cual si tú te identificas en algún momento o en algún punto con lo que yo voy a decir, te sugiero ir con un analista, con un profesional de la salud y sobre todo que vayas a terapia, porque esto te ayudará muchísimo en autoconocimiento. Recuerda que tenemos a nuestro equipo de Psiconeuma, quien estará muy contento de atenderte, por lo cual si tú necesitas terapia, te sugiero que pues vayas a alguna de nuestras redes sociales para hacer contacto con nosotros y así poder agendarte. Bueno, ¿quién es Daredevil? Recuerden que también otro mensaje importante es: aquí hablamos de los personajes, no de los cómics directamente, sobre todo porque puede ser confuso para alguien y además en los cómics vamos a ver diferencias, vamos a ver a lo mejor cuestiones que en las películas, en las series no nos aparecen o que simplemente utilizan para mostrarnos una parte de la personalidad de dicho personaje. Por lo cual hablemos de Daredevil, pero del UCM, quien además antes no era como tal, pero luego sí, pero luego no. Y bueno, Marvel no estaba jugando como tal, sino que pues habían detalles, ya saben, legales, económicos, como siempre. Dinerito, amigos. O sea, dicen que el dinero no es importante en la vida. Claro que es importante, claro que es importante. La felicidad también depende del dinero. ¿Y esto por qué? Pues porque vemos cómo es que por dinero fue que pudieron movilizar o mover el corazón, ¿no? de Netflix y demás para que estos personajes aparecieran en el UCM y sobre todo la emoción que nos dio ver cuando estábamos viendo Spider-Man y aparece esta maravillosa escena de pues Matt Murdock, quien alias también Daredevil, parando un ladrillo muchísimo antes que Spider-Man, por lo cual pues bueno, que entre la cercanía, ya saben, pero para mí, bueno, yo soy fan de Daredevil desde el 2006, así es, no me culpen, yo sé y yo entiendo que esta película con Ben Affleck fue pues una película difícil en sentido de pues algunos no estaban convencidos de lo que estaban viendo, mucho dramatismo, una Jennifer Garner que en ese momento también no tenía tanto tiempo actuando en ese ámbito, o sea, en el ámbito de superhéroes, y que no es una mala actriz, pero que definitivamente me parece no era el personaje adecuado para ella, pero pues ahí estuvo, ¿no? Entonces, yo veo esa película y honestamente a mí me sigue gustando. Sin embargo, ahora hablemos de este Daredevil que fue un parteaguas y que definitivamente fue pues un personaje que ya se asentó en el UCM y dijo: quítate que ahí te voy. ¿Por qué? Pues porque vengo para que pues para quedarme, para aparecer en las películas que tenga que aparecer, ya sea Secret Invasion, Doomsday, etc. Entonces, hablemos de Charlie Cox, quien actualmente es Daredevil. Este actor ha aceptado justamente estar en el UCM y sobre todo me parece, no estoy muy segura del dato, pero me parece que también lo que ha hecho es abogar un poco por sus compañeros de casting, es decir, por quien hace de Foggy, Carla, bueno, de la señorita Page, y
bueno, pues además los poquitos que iban a regresar, que la verdad es que un soft reboot, esa palabra inventada del soft reboot no me está gustando, o sea que es como un reboot pero muy suavecito. ¿Por qué? Porque no nos cambian a todos, nada más nos cambian a la mayoría, pero nos dejan a otros. Eso no me gusta, no me gusta. Pero finalmente vamos a tener esta nueva temporada que, por cierto, se estrena esta semana. No sé cuándo estés viendo este video. Me parece que, en el mes de marzo del 2025 se estrena la 4ª temporada, por lo cual estoy muy emocionada. Tuve que rever o volver a ver toda la serie desde la primera temporada, porque ya tenía muchos años, honestamente, que ya no la vi. Entonces, ¿cuándo se estrena la primera temporada? En el año 2015, y la última, que es la 3ª temporada, se estrenó en 2018. O sea, ya tenía bastante tiempo que no veía esta producción y sobre todo vimos buenos personajes. Miren, lo que hizo Netflix fue maravilloso. Maravilloso, fue hermoso todo lo que hizo Netflix con respecto a Daredevil, porque nos muestra un personaje fuerte, nos muestra también un personaje con miedos, que aunque dice ser el hombre sin miedo, honestamente sí le vemos el miedo, sobre todo cuando se trata de proteger a sus seres amados, como a Foggy, como a Paige. Pero hay algunas cuestiones muy importantes que destacar en cuanto a Daredevil, y sobre todo por la personalidad, y que ahora utilizaremos el psicoanálisis para ver algunos de esos detallitos. Miren, para mí es muy difícil a veces ver las estructuras de estos personajes porque no los vemos en todo momento. A veces no vemos lo que piensa el personaje, pero sí vemos algunos detalles, como por ejemplo su manera de actuar, su platicar con alguien íntimo, como por ejemplo en la primera temporada también vemos que empieza a hacer como esta amistad con una enfermera, con la enfermera Claire, con la que después pues empieza como esta relación de ir, venir y besarse, etcétera, etcétera. Ya saben lo que le sigue. Pero pues también vemos ahí que su manera de actuar es como una manera o de confianza con ella, y por eso es que podemos pues más o menos vislumbrar como lo que piensa. Pero al 100% pues no se sabe, no lo conocemos, ¿no? Y de esta forma pues a veces se pueden llegar a perder algunos detalles. Por eso es un poco difícil, porque siento que no es un neurótico, porque los neuróticos simplemente aceptan la ley, es decir, las reglas las aceptan e incluso les molesta si a otros no les gustan las reglas. Entonces yo diría, pues es neurótico. El problema es que él no solamente, o sea, hay algo que está fuera de la ley, y es que él es un vigilante. Entonces, un vigilante está fuera de la ley, por lo cual, pues entonces ya no estaríamos hablando de un neurótico, porque el neurótico acepta las reglas. Entonces, estaríamos hablando tal vez de un perverso, que en este caso es alguien que no acepta las reglas para nada y que hace entonces su propia ley. Él es la ley, por lo cual estamos hablando justamente de una estructura perversa. Y aquí me parece muy interesante cómo es que Kingpin también tiene una estructura muy parecida o simplemente igual. ¿Por qué? Porque vemos además en su infancia algo muy importante y muchísimo más como traumático, que es la manera en la que tuvo una relación muy cruel y desafortunada con su padre, a quien él terminó, ya saben qué, ¿no? Entonces, pues a falta de más palabras, porque ya saben que YouTube y TikTok y todas estas redes ahora se ponen un poquito quisquillosas con ciertas palabras, pero no podemos decir más de esto. O sea, Kingpin mandó a su papá con San Pedro. Entonces vemos que esta situación de cómo es que él vive su niñez, pues de alguna manera desestructuró muchas cosas en él, porque él obedecía a su papá ciegamente, 100%, hasta que entonces toma el lugar de su papá, diciéndole de la manera más, pues es que era lo que su papá quería. De hecho, si se van a la primera temporada, ustedes van a ver cómo es que él desvive a su padre
prácticamente en una manera de decir, cuando ya nada más tiene el cuerpo ahí, ¿no? Tendido, ya obviamente prácticamente inconsciente, empieza a patearlo y empieza a repetir las palabras que su papá le había dicho horas antes o días antes. No se sabe como la temporalidad al 100%. Sin embargo, es lo que vemos, que se convierte prácticamente en su padre, y entonces esa estructura termina por asentarse siendo una estructura perversa. ¿Por qué? Pues porque también ahora él es la ley. No hay algo que le impida o que le haga obedecer. No hay gobierno que le haga obedecer. Incluso vemos cómo es que él ahora, en esta nueva temporada, ahora también él pues está yendo justamente o está avanzando en la política. ¿Por qué? Pues porque él quiere ser o llegar al top. ¿Para qué? Para ser él quien mande, quien ordene, quien diga cómo se tienen que hacer las cosas en Hell's Kitchen, y de esta manera, por favor no lo digan en español, ¿qué es eso de la cocina del infierno? Soy horrible. Pero bueno, pues de esta forma es quien empieza a hacer su propia ley, y de esta manera también es como vemos que están dos perversos luchando uno en contra del otro, y que además tenemos un súper problema, porque entonces, ¿qué ley obedecemos? Yo creo que aquí lo que estaba viendo justamente cuando estaba repitiendo la serie es que tenemos un problema muy grande, y es que ambos creen tener la razón, solamente que uno dice, o sea, los dos empiezan en la primera temporada hablando acerca de querer lo mejor para Hell's Kitchen, y que además quieren lo mejor para los ciudadanos, para los que estén ahí, etcétera, etcétera. Entonces dices, ay, qué bonito, qué padre, ¿no? Sí, me encanta, ¿no? La idea de que sí, genial. El problema es que son como la misma moneda, y ambos están en diferentes caras, porque a uno no le importa manipular, asesinar, o sea, no le importa, pero al otro como que quiere tener un código moral y un código ético donde pues no desviva a la gente buena, y eso es un gran problema, sobre todo porque la gente ha quedado en el fuego cruzado, ¿no? Un fuego cruzado que no puede detener nadie, y que sobre todo están en esa idea tan empecinada o tan necia de que ambos tienen la razón. Y bueno, entonces aquí, ¿qué hay también interesante? ¿Por qué la estructura perversa? Recordemos que perverso no significa malo, simplemente perverso significa que no respeta la ley. Y aquí hay ciertas características del perverso, que en parte es su actividad íntima, ya saben, esta actividad pues de estar a solas, ¿no? Con sus parejas. Si saben a lo que me refiero. Aquí hay algo interesante, porque una cosa interesante en el perverso es que el perverso es muy específico en dar detalles de su vida íntima. Pero aquí, bueno, pues sabemos que como tal, pues no tenemos tanto de esto hasta las siguientes temporadas. Sin embargo, me parece algo, vamos a decir, cuando Kingpin habla con Vanessa, quien es su interés romántico, le dice que él no tiene tiempo para esas cosas, ¿no? Él le dice, no, ¿sabes qué? Yo ya casi estoy muerto de allá abajo, porque pues yo nada de nada. Sin embargo, aquí me parece eso interesante, que como perverso, pues justamente hay una alteración de esa área que tal vez le ha impedido pues estar como alejado de esta área de su vida, de esta parte física y corporal donde dice, yo me concentro en otras cosas y a mí no me interesa, etc. Y aquí vemos todo lo contrario con nuestro amado Matt Murdock, que bueno, o sea, le ponen falda a la escoba y el amigo dice, me sacrifico. O sea, este hombre sí se metan a sus hijas a las casas porque pues, ya estoy yo acá afuera, ¿no? Entonces, también está hablando de una hiperactividad íntima, que también pudiera ser una característica. No estoy diciendo que sea exactamente, pero me parece interesante y pudiera ser que a lo mejor sea algo que también esté caracterizando a ambos personajes, es decir, uno en cero
¿no? Y solamente con Vanessa y Tantán. Y el otro como bastante actividad por ahí, ¿no? Que hasta vimos con She-Hulk. Uy, nada más de acordarme de eso, me dio ñañaras, diríamos en México. Entonces, toda esta hiperactividad con Matt Murdock también podría ser o habla justamente de un rasgo que pudiera haber ahí que nos confirma nuevamente esta personalidad o esta estructura de, pues, de que es un perverso. Y también hay otro detalle, que es el cinismo. Una estructura perversa o una persona que tiene esta estructura va a ser cínica, es decir, lo hace y hasta se burla, como Doctor House, por ejemplo, donde él rompía la ley, hacía su ley y además se burlaba de los demás, como por ejemplo la doctora Cody, el doctor Foreman, etcétera, y se sentía orgulloso de ello porque de alguna manera se había salido con la suya. Entonces vemos que tanto Kingpin como Matt Murdock de repente son cínicos porque lo presumen de alguna manera, son como sus logros por seguir haciendo su ley. Entonces, de hecho, en los primeros capítulos de la primera temporada, Matt Murdock, en ese momento, Daredevil le dice a la enfermera Claire, bueno, no de manera directa, sino que está amenazando a un hombre y le dice, ¿sabes qué? Que yo desvivir gente me gusta, lo disfruto. Entonces, la enfermera Claire se queda así como de, o sea, ¿cómo? ¿Sí le está gustando hacer esto? Y hay un poco la duda en ella y le pregunta, oye, si es cierto que te gusta, y él como que va de la pregunta. Entonces no sabemos realmente si era verdad o no era verdad, pero si sí lo era, estaba siendo un cínico con esa persona o con ese delincuente con quien estaba pues acabando con él. Entonces aquí vemos justamente esa otra característica donde pues vemos que pudiera ser o nos empieza a dar como que ese detalle a que es un perversing. O sea, pues yo creo que no hay de otra, ¿no? O sea, creo que al final del día vemos cómo es que sí hay características que pueden detallar justamente la personalidad de Daredevil. Ahora, lo que me gusta mucho de este antihéroe es, bueno, en la serie vemos en la segunda temporada también su encuentro con Elektra, que además me pareció una Elektra, o sea, ay amigos, es que es Elektra, sentí cosas de Sai, si saben qué son las Sai, ¿no? Las armas que... Pues es un personaje que me pareció un personaje femenino fuerte, que justamente no llegó a decir, mírenme, soy mujer, y no, o sea, no tuvo que decir nada de eso, porque todos lo vimos, todos supimos que eso era obvio, y que además lució muchísimo con el otro personaje que le pusieron, digamos ahí también como pues en la pantalla, aunque no compartió al principio, que en este caso fue The Punisher, quien además también tuvo ahí unos traumas importantes. Si les gustaría o si quisieran ustedes que yo hablara de otros personajes para analizar su estructura psíquica, pues déjenmelo en los comentarios para seguir analizando algunas características y sobre todo algunos detalles, porque de repente vemos que, pues sabes que este puede ser perversín también, ¿no? O sea, pero puede ser que las características solamente nos den un indicio y dónde nos está dando el indicio, ¿no? En este caso, como estamos hablando de Daredevil, pues también probablemente Elektra o The Punisher pudieron o pueden tener estructuras similares, ya que pues tienen el mismo camino que Daredevil. Así que pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido, por favor, que hayan aprendido y que además hayan pensado durante también este tiempo, no, yo creo que sí necesito terapia. ¿Por qué? Pues porque ya les recuerdo que pueden ir a nuestra clínica donde cualquiera en nuestro equipo puede atenderles en Psiconeuma. Pueden ver nuestra página web, psiconeuma.com, que también tenemos página o nuestro perfil de Instagram donde pueden agendar directamente con nosotros.
Y recuerda suscribirte, darle like, comentar de qué otro personaje te gustaría que hablara o que analizara, alguna cosa, algún detalle, algo de su personalidad o algún tema que te gustaría que expusiera acerca del psicoanálisis. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.